Buenas, buenas, mis queridos noxianos. Bueno, amigos, en el día de hoy vamos a estar reaccionando al Darius de Dari King, uno de los mejores Darius de Corea, posiblemente el mejor de Corea, no de China. De China tenemos a Yu Wenhuo y a Xiao Chao Man. Pero mi pronunciación de chino, amazing. Justo antes de comenzar, estoy dándole un momentito para que los pibes saluden ahí a sus familiares. Uno, por ejemplo, dijo hola editor, hola YouTube. Uno me puso ayúdenme, me tienen secuestrado. No le den bola a ese. Pero nada, Ulises, vamos a ver cómo juega Dari King contra un Vladimir Challenger, ¿ok? Interesante. Bueno, a ver cómo juega el maldito Dari King, amigos. Ok, tiene las runas acá en pantalla. Va con inspiración, va a ir con galletitas. Puede ser. Galletitas y CDR. No, CDR no. Ok, esto es una mentira. Dice galletitas y CDR, pero no tiene CDR. Tiene 0%. O sea, estas no son las runas que tiene. O cambiaron esta y ya no te da CDR fijo. Esa es mi consulta. Te da CDR de una, pero no sé si ahora lo sigue haciendo. WQ se subió habilidades para pushear simplemente. Es su idea, me parece que es vaquear. Le metí un tradeito. Ya no da CDR. Ah, mira. Quito el ward con el reset de básico. Buen truquito ese. Le va a soñar la experiencia del canon. Le va a hacer un tradeito. Le quitó la W. Y va a hacer un flash y lo va a matar. No. Chill nomás, prendió el ghost. Tiene el pull en CD. Así que W. Ah, no lo tiene en CD. Bueno, le quito flash. Le mete un friseito. Importante, tiene galletitas. Las galletitas hoy en día no dan maná, pero te curan por faltante de vida. O sea que si la tomas con muy poca vida, te cura, pero como si te tiras una Q de Darius a dos personas. O sea, te cura una locura. Es mucho, creo que es 12% de la vida faltante. O sea, es bastante nada. Ok, atentos a cómo lo mató. Le quitó el pull, le quitó el flash. Y apenas se acercó, ya lo flasheó. ¿Saben por qué? Porque no tiene pull. O lo está por tener recién. No quiere perder el tiempo. Acá le va a tener una Q full rango. Y va a dejarse desangrarse. ¿Puede llegar a curarse? No. Importante que aprovecha los CDs del enemigo. Así como se juega correctamente en top, amigos, tenés que saber perfecto lo que hace el campeón rival. Más que lo que hace el tuyo, lo que hace el rival, amigos. Tiene ward. Lo sabe porque los minions lo siguen. Se que va contra un Vladimir Challenger de Corea. O sea, dato importante. Ahí no sé si te va a falta tirar una W. Una E, digo. ¿Ustedes qué opinan? Estaba melee prácticamente. Ah, no, no estaba melee, no. Lo tiró por tradear doble. E por doble. Tradeito. Prende el ghost de una. ¿Por qué? Porque está midiendo los CDs de su E con los CDs del Vladi. Y él tiene CDR comprado. Entonces, apenas vuelve su E, Vladi está por tener full. Puede ser que lo tenga ya. Mirá, ahí lo tiene. Y ahora se hacer flash básico R. No, no le dio. Importante de jugar con los CDs. Aerius tiene mucho CD igual. Uy, cómo lo cagaron. Ahí no le veo futuro, ¿Zafa? Bueno, zafó por lo menos. Eso es algo, está bien. Hizo mal el Vladi ahí porque... ¿Por qué Vladi iría a tirar esa E si no tiene rango? Mira, te comí esta nuevo hit. Y aparte, si le pegaba la Q tampoco lo mataba, entonces... Un poco innecesario ese de pararse adelante de Vladi. Uy, la karma le dio velocito. ¿Ulti? Uy, lo cagaron. Ay, pero acá juegan todos. Es minuto 10. ¿Cuántas personas van a caer a top, amigo? ¿Qué es este servidor? El único que no está en top es el Jhin, que está en bot. Amigo, cayó todo el squad. Uy, qué buen ángulo, amigos. Qué buen ángulo. Sin visión. Cube. Hermoso. Y ahora, ¿ustedes qué opinan que va a ser? Dejen en los comentarios qué opinan que va a ser su siguiente habilidad. Yo creo que va a ser WR al Yone. Puede tirar EWR para que no se tire escudo el Yone también. Para mí va a ser WR al Yone. Tiro la E, claro, para que no reten nada más. No reseteó. Bueno, rola la R. Pero lo de la E estuvo bien porque hacía que no tengan counterplay. O sea, no podían flashear, no podían tirarse escudos, moverlo. O sea, lo más correcto era tirar la E, como hizo. Entonces acá le metió daño a los dos y sesió a los dos. O sea que son súper fáciles de matar y está correcto. Yo creo que capaz que tirar básico W... Acá estaba bien como para una R. Bueno, creo que lo mataron muy rápido. Entonces no le dio el timing. Doble. No se pasa igual, todo ramo la última, ¿verdad? No es nada grave, la verdad. Le pasa a cualquiera. Le pasa a todo lo game. Uy, le hizo la prohibida.
Ok, truquito de Darius, amigos. Yo acá rescato todos los truquitos. ¿Cuál es el truquito en este caso? Hacer que va a farmear. Ese es el truquito. Hacer que va a farmear. Entonces el Vladi con el rojo se acerca a farmear también. Es como que le da una sensación de seguridad sabiendo que los dos van a solo farmear. Y al instante en el que hace eso, el Vladi va y se acerca a tirar una Q. Y en el que se acerca, la hace insta flash slow. Y aparte de eso, el Vladi tiene la Q en CD. Por lo que no puede proquear el face rush. Debido a que gastó la Q, entonces no puede hacer triple habilidad. Puede hacer autoataque EW para proquear el face rush. Eso sí puede. Pero bueno, no puede hacerlo con la Q, que es lo más típico. Tiro E, autoataque, W, ¿viste? Tiró las 3 habilidades. Lo hizo, pero no tiene escape. Chico, ahí lo mata la R. Yo quiso tirar una más. Muy poco farm tiene, la verdad. Y ahí perdió la ulti, ¿no? ¿Por qué la perdió? Ah, no tiró básico, W. Tiró WR. Capaz que era para un básico WS. Igual la va a salir bien. Se murió y dio racha. Un Vlad. Ah, y ganó. Ok, no quiso que veamos más nada de cómo jugó. Tipo, directamente nos puso que ganó. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo sigue el video? Ahora contra un cazante. Mismas runas. Va a ser la típica, va a soñar level 1. Importante, amigos, otro truquito. No tener miedo. Ese es el truquito. No entiendo por qué la gente tiene miedo a Cazante. Si vos no le tenés miedo a Cazante, le ganás en el early. En cambio, si vos le jugás a distancia y se van pegando y pegando y pegando, te va a terminar ganando él. Entonces vos tenés que jugarle como un atrevido. Ahí va, 2 básicos en la cara, tranqui, sin mucho problema. 3 básicos. Ahí lo que tendría que haber hecho, según yo, era subirse la E. ¿Por qué? Porque le metió 3 stacks a autoataques. Si subía la E, le podía meter hasta 5. ¿Entienden? Hay mucha gente que tiene miedo de subirse la E. Para mí ahí estaba bien la E. Hay gente que se sube la E. Por ejemplo, el chino Yuwenhua se sube la E. Igual empezó con él, Cazante. Igual es normal porque va atrás. NT. Un poco de proxy, no me gusta eso. ¿Por qué no me gusta ese proxy? Porque es way de canon. Me fue a invadir nomás, está bien. Esto está perfecto. Tenía War, entonces vio que el field se metió al blue. Y fue a buscar. Usó la E directa, ¿por qué? Porque está en rango. Está en el rango máximo de E. Entonces puede, por ejemplo, hacer flash, autoataque. O puede tirar directamente la E. Ya que ya gastó el Fear el field, lo que más le rinde en este caso es tirar la E. ¿Por qué? Porque lo va a tener a melee y va a poder agarrarlo si flashea. Eso sí, hacer un field stick también está la opción de haberle flasheado en la cara directamente y era capaz que mejor todavía. ¿Por qué? Porque le puede cancelar la W. Ahora por ejemplo, que tiene la NCD, no puede tapar la W de field. Y la W de field lo que hace es que se castea, succiona un ratito y cuando termina de succionar explota. Y en ese explote es donde hace todo el daño y donde se cura realmente. Por ejemplo, a ver si se ve. Ahí mira, y ahí explota. Y se cura un poquito más y pega un poco más. Si tuviera la E lo podría haber ceciado. Igual hace un flash para afuera. Que va a desangrar. No, pero lo salvó el casino con el escudo. Se lo mató, se lo mató. ¿Vieron los dos? No. La idea fue buena igual, O sea, se pudo haber jugado de dos formas distintas. Y él la decidió de esa forma. La idea estuvo bien. Pudo haber sido distinto nomás. No sé si hacía falta el flash afuera. Por ejemplo, podría haber flasheado acá y pegarle un básico y haberlo matado. Lo único que también es que si Val flasheaba acá, no podía volver a agarrar al John, entonces... Sí, que casi la vez que la hizo God. No, yo no estoy diciendo que la hizo mal, estoy viendo como más posibilidades de la misma jugada. La hizo God, la hizo God. Ese es el único tema que no termina de matarlo. No lo mató de pedo igual, al otro. Se pudo haber salvado el Fielder también por muy poquito. Por ejemplo, el Fielder tenía flash. O el Fielder no tenía flash. Pudo haberse inventado algo ahí, me parece. Como haber flashado y tirado doble un poco más. No sé, ¿no? Obviamente fue tremenda jugada. Nada que decir. Solamente viendo otra perspectiva. Low Q. Moldea la E. Moldea la E todavía. E, básico 3 stacks, básico W. Demoró bastante la W, eso no me gustó, Entiendo que quiso demorar la W para volver a pegar otro básico más, pero no me gustó eso, estuvo lento. O sea, le dio como tiempo. Como decía, para mí acá puede, por ejemplo, haber tirado la W de una en el básico. Entiendo que quiso cliquear y demorar, pero para mí demoró de más. Por suerte le dio para tirar otro básico extra.
Tranquilamente se le podía haber alejado un poco y no le daba el rango. Pero es una jugada que hacemos muchos main-Darius, que es no tirar a básico W de una, sino que holdeamos un poco la W y caminamos y lo ralentizamos. Ese no era el momento exacto para hacerlo, pero igualmente llegó a pegar el básico, entonces no afecta mucho. En este punto puede ganar el Casante, por más fit que vaya el Darius. Es un campeón muy gracioso. Ok, yo sigo en mi pop, ¿no? Yo si fuera el Casante, acá hubiera hecho, por ejemplo... veo que te la Q, casteo la Q de Casante, amigo. Sabe que te va a hacer Q-Flash. Y después le puedes hacer alguna voltereta de los main Casantes, ¿viste? O mismo flashear adentro y una R, no sé. Podría haberse inventado algo. Pero el Q-Flash del Darius me parece que no era la idea. ¿Por qué? Porque era demasiado obvio. Si, por ejemplo, el Darius hubiera hecho la típica que hacemos otro truquito del main Darius, es baitear el Q-Flash. O sea, haces como que vas a tirar Q-Flash y no tirás el Q-Flash. ¿Entendés? Entonces el otro flashea y no gastaste nada. Esta también es una que rinde bastante. Porque encima ahora gastó Q-Flash, tiene todo en CD y se vendió. Pero le caderió con el Ghost. Por lo menos a poco. Finalmente, si que el Casante acá cargaba la W entera, porque no la cargó entera, la cargó por la mitad, le iba a CC'ar el doble y podría haber caído de ulti y haberlo metido la W entera del otro modo en el CC. Se apuró un poco la W del Casante. El dodge estuvo bueno, obviamente. El Casante se apuró. Uy, mirá lo que hizo el Casante. Es que la idea fue buena, ¿saben por qué? Porque usó la E en un minion, lo que le hace que le dé más rango en la E. Pero tendría que haberla apuntado hacia acá, man. Si la apuntaba hacia acá, lo meneaba en la torre, amigo. Muy juguete igual esa play. Muy juguete, la verdad. Se cagó muriendo. ¿No se murió? Le volvió a la E. Campeón de mierda Casante, tiene muy poco CD en la E. Snipeado por la Nida, amigo. Qué tipazo. Tiene la del Darius. Cómo se la pegó, ¿Ustedes vieron el flash del Firle? Caderear la E de Darius. Estamos todos locos en este servidor. Amigo, ¿pueden hacer W flash con Firle? ¿Se puede hacer eso? Recién me entero. What the fuck, amigo. Nunca había visto un Firle hacer W flash. Y seguir casteando la W. Eso es un bug o algo. Nunca había visto, la verdad. Qué locura. Amigo, si llegaba a caderearle la E al Darius, era locura. Me sorprendió, no me lo esperé eso. Nunca había visto. Mira, pero ayuda a farmear las rositas, no tan rata. Su primer ítem está bueno contra Casante porque le hace resistir las peleas largas. Igual el Casante tendría que haber rushado cortacuras cuando vio que estaba haciendo eso. Son todos buenos, es que es hielo de Corea. Mira el Field. El Field está totalmente cogido. 5 muertes, 17 invade, 35 Zarakatangas y tiene 133 CS level 12. ¿Cómo es posible eso, amigo? No tiene sentido lógico. El chabón aguanta. Me parece que su idea de matarse no fue una cosa. No le veo futuro a este Field. También tengan en cuenta, amigos. Ok, lindo trade. Tengan en cuenta que estamos viendo un video de YouTube, ¿no? No estamos viendo una replay como tal. Entonces es normal que lo veamos jugar a su máximo nivel. ¿Por qué? Porque no va a subir una jugada en la que el guacho juega mal. Pero va a subir partidas malas de él mismo. Entonces también es la realidad de que no lo estoy comparando en un día a día, sino que lo estoy comparando en su prime. O sea, en su prime no sé, pero digo, en su mejor momento del día en el que juega esa partida. Entonces también quiero que tengan en cuenta que es muy probable que aparte de los errores que vimos, no veamos tanto por lo mismo. Miren la E que tiró, amigo. Agarrarle... A cancelarle con la E con la Q de Casante. 5 stacks, LB. Sigo. Ok, muy mala R, la verdad. Bueno, justo hablando de errores, es que era muy obvio que no lo iba a matar con la ulti. ¿Por qué? Porque tiene esa vida. Pero entiendo también que si Casante no apretaba W, sí lo mataba. Que la W de Casante tapó toda la W de Darius. Entonces entiendo por qué hizo WR rápido, la verdad. Entiendo por eso, amigo. No sé, no hay mucho que cambiar si no tapaba la W.
Fue un mal timing nomás. O sea, le quiero buscar un error, la verdad. Pero es que esto no es un error como tal. Es buena del cazante que tapó su W. Y él quiso hacer el combo rápido WR y se la tapó. Era lo que hubiéramos hecho casi que todo, te digo. Porro. ¿Vieron como muchas veces cuando los main Darius no hacemos, o sea, los high-elos, no hacemos autoataque WQ de una? Hacemos un básico y después el combo. Y el combo con un stack arriba. O, por ejemplo, acá con los 5 que tenía. Pero como que lo demoramos en el segundo básico. Uno, y ahora sí. No lo hizo tan rápido, pero bueno, choteó. Y ahí era mejor Flash W, estamos de acuerdo, ¿no? Ese Flash básico. Holdear un poquito a la W y hacerle. Ahí está, Flash W. Pero bueno. A ver, una más. Con Trambesa. Mismas runas. Le gustan estas runas. Estas están rotas en línea, la verdad. Con Trambesa. Con Trambesa es difícil. Con Trambesa es difícil. Sí, con la W lo borraba porque la W escala con AD. Entonces, cuando vos con Dario tenés Conqueror y tenés la pasiva cargada, la W no pega como un básico potenciado. Pega como 4 básicos en uno. En vez de pegarte 200, te pega como 800. Encima con el ítem de crítico. Okay. Interesante trade le hizo, ¿no? Tipo, se subió a la Q. Claramente se pudo haber subido la W, pero la Q esa que se subió fue muy buena. Le pokeó, se curó. Después le volvió a pokear. Se volvió a curar, básico. Sabe que saca 2. Capaz que podría haber hecho un clic para adelante en este punto. Que para atrás. Por ejemplo acá. Viste que hizo un clic para adelante. Podría haberlo seguido y esperar que suba a nivel el minion. Pero bueno. Es lo mismo, bueno. Un poco jugada esa jugada. Pero no es mala. Le quitó el flash. Y quitarle un flash a un campeón con 5 dashes está bueno, la verdad. Parece bastante inteligente. Ahora que no tiene flash, va a ser un tri largo. Y Darius siempre gana el tri largo. Me sorprendió mucho que la Ambesa no usase la W acá. Por ejemplo, si la usaba ahí. Bueno, igual el Darius se la cancelaba con la E. Claro, estos tipos piensan en todo, la verdad. Puede que se salve la Ambesa con la W. Básico W. No le tiró la Q, mirá. Pensé que iba a montarlo. Tiene 2 galletitas. No se muere ni en pedo el Darius. Mira cómo le cura la galletita. Mira, mira. Mira la vida. ¿Cómo le cura? Mira, le cura una banda a la galletita. Coman. Ay, ay, ay. Primero nivel, le dio maná. Le pasó la mesa. Amigo, miren su vida. Miren lo que le digo a la galletita. Miren su vida. Tiene, miren, miren, atentos. De 200 a 300. De 200 a 300. Y ahora mira. De 300. 20 más. Y ahora 250. Y 100 más. Le curó 300 la galletita de mierda prácticamente. Bueno, tal, le curó la Q también. Pero entre la Q y la galletita 300. Espera, ¿cuánto va a curar la galletita de mierda, amigo? Una rota. Sí, yo sé, Homer. Pero es un requilombo cuando tenés en HD el video y vas por coma y coma, se te tranca. YouTube no está muy bien hecho. A ver, de vuelta eso. Bueno, sabe que no tiene flash. Qué buena igual, Un poco jugada la mesa, ¿no? ¿Por qué la mesa está jugando de tan atrevido? Igual, algo que noto es que farmea bastante mal el tipo este. Bueno, por lo menos los 3 games no tenía buen farm. Como que se caga trompada. Básicamente. Nada. Está loquito, está. Es más, la mesa se murió 2 veces y tiene más farm. Igual también es porque debe tener TP la mesa. Muerto. Buen combo. Farmea campeón ahora. Y paso. Otra vez no tengo team. Es tu culpa, amigo. No le pones ganas. Y... muerto. ¿Se murió? ¿Se murió? Ah, lo peleó. ¿Por qué lo peleó? Ah, no tiene potis. Es que tenía... ¿cómo se llama? La rojita. Ahora sangre es. Algo así. No hizo el combo rápido. Curioso, ¿no? Creyó que lo mataba la Q directa. Por ejemplo, acá le puede meter WQ en el CC. Capaz que pensó que la Q directa lo mataba, pero desperdicio, ¿no? Un WQ que no se esquive. No, sino la Q sola. Capaz que sabía que lo mataba la Q en el daño. Yo creo que le pegaba más. Soy sincero. Para mí, acá le pega más la W que la Q.
Tiene Trinidad. O sea, la W le gitea más, estamos de acuerdo, ¿no? Tipo, W en este punto tiene más daño que una Q. Si no estoy mal, podríamos analizarlo viendo acá atrás cuando le metí una W, pero me parece que es un poquito mejor la W. El lente revelador, 115 minions al 14. Gankeando al mid. Martillo tiene, mirá. ¿Qué se va a comprar? Otra vez el que cura. Adiós. Prendió el Ghost. Nada, está loco. Sí, la verdad, muy limpio el gameplay, amigos. La verdad, sinceramente. Por lo menos, obviamente estamos viendo sus mejores partidas. Entonces, es normal que lo veamos jugar bien. Pero bueno, me quedé contento, la verdad. Hace pila que no lo voy a jugar. Lo recordaba muy inferior a Yu y a Xiao Chao Meng, sinceramente. Ahora que lo vi jugar de vuelta, me parece que está bastante zarpado. Aparte contra Challenger, o sea, no está boludeando. Hay que darle su merecido 9,5. Me parece a mí un gameplay... No, capaz que 9. 9 está bien. Es una banda 9, entonces. Y nada, guachos. Si tienen otro main Darius que quieran que vea, ahí abajito. Chau. Gracias por apoyar el canal, mis queridos comandantes inoxianos. Noxus siempre los guiará hacia la victoria. Se despide su comandante noxiano, Darius.